La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Como cristianos, nosotros representamos a Cristo aquí en la tierra. Y por esa razón nosotros tenemos el reto de vivir a la altura de ese llamado que Dios nos ha dado. En múltiples ocasiones en la palabra de Dios nos habla acerca de cómo Dios nos ve a nosotros. La Biblia dice que nosotros somos la luz del mundo, somos la sal de la tierra. En otra escritura dice que nosotros somos espectáculo al mundo, a los ángeles, a los demonios. También nosotros somos perfume agradable al Señor. Y todas estas escrituras y enseñanzas nos hablan de lo que nosotros representamos para Dios. Somos cartas abiertas, leídas por todos los hombres. De esta forma nosotros damos testimonio de lo que es ser un creyente. Recuerdo que un gran líder del mundo dijo: yo fuera cristiano si no fuera por los cristianos que he conocido. Y es interesante, nosotros tenemos que representar a Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos que actuar de la manera correcta para que nosotros podamos representar al Señor. Y que alguien dijo que los cristianos leen los evangelios, pero el mundo solamente lee los evangelios a través de nuestra vida. Nuestra vida representa a Dios. Así que tenemos un gran reto de cómo nosotros podemos vivir en esa dimensión de lo que Dios nos demanda de nosotros. Y realmente es algo bien significativo. Hay personas que yo los admiro porque son tan dóciles, tan nobles. Si usted los aplasta, ellos lo que hacen es brotan perfume. Y a mí me impresiona mucho. ¿Cómo pueden hacerlo? No lo sé. Si me presionan a mí, no puedo botar perfume, por lo menos tan rápido. A veces tengo que buscar en el bolsillo donde puse la botellita de perfume para poder echar perfume, porque soy humano y he tenido que bregar con esa situación muchas veces y no puedo decir que ya lo he alcanzado. Tengo que bregar con esa situación y lo he hecho muchas veces, porque cuando tratan bien a uno es fácil, pero cuando hay personas que son difíciles, es difícil también para nosotros expresar el amor de Cristo. Yo lo que hago que me ha ayudado es guardar silencio. La Biblia dice que el necio al punto da a conocer su ira, mas el que es sabio no hace caso de la injuria. Así que nosotros tenemos que bregar con eso, permitir al Señor que nos dé la fuerza para nosotros proyectarnos como Él quiere que nosotros nos proyectemos, con una sonrisa, con amabilidad, aún a las personas difíciles, aún en los momentos difíciles. Y como he dicho, a mí me ha costado mucho esa situación. Aunque no soy perfecto, le doy gracias a Dios porque me ha ayudado mucho a poder manejar esta situación. Tenemos una lucha espiritual contra el espíritu y la carne que se oponen entre sí, pero Ebenezer, hasta aquí Dios nos ha ayudado. Hay una escritura que dice en el libro de los Romanos, capítulo 12, versículo 18, dice: en cuanto dependa de vosotros, tened paz con todos los hombres. Y otra escritura en Proverbios capítulo 16, verso 7 dice: cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, aún a sus enemigos le hace estar en paz con él. Tenemos que entonces enfrentarnos a esta realidad de lo que Dios nos demanda. De hecho, el cristianismo es eso. El cristianismo es una vivencia, no es una religión. Y para eso Dios nos ha dado al Espíritu Santo, la nueva criatura, para ir moldeando nuestra vida y para ir nosotros perfeccionándonos a la medida, como dice la Biblia, a la medida del varón perfecto que es Cristo. Nuestro modelo es el Señor Jesucristo. Ese es
Por eso Dios nos dio a Jesús, su vida, su vivencia está en la Biblia para que nosotros vivamos de acuerdo a Él. La Biblia dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Él nos dejó ejemplo para seguir sus pisadas. Nosotros debemos ser imitadores de Dios como hijos amados, etc. O sea, tenemos que ser como Jesús era, en ese modelo que cuando lo azotaron, cuando lo escupieron, lo menospreciaron, lo injuriaron, lo crucificaron, Él en la cruz dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. En esa dimensión. Y usted me dirá, oh hermano, eso es imposible. Bueno, yo creo que si Dios nos pide algo, nos da la capacidad también para hacerlo. Lo que pasa es que nosotros tenemos que bregar. Y ese es el reto. Bregar con nuestra personalidad. Bregar con nuestra vida, con nuestro carácter, para nosotros poder dar perfume cuando nos hieren, como el sándalo, que cuando lo golpean da perfume. Tenemos que hacer así. Y la palabra de Dios, hay muchos ejemplos que hablan de esta situación y quiero tratar algunos de ellos porque me llaman mucho la atención. Pero en resumidas cuentas, no tenemos que tratar de, ese es el cristianismo, ¿no? Esa es la búsqueda de Dios, que nos ayude a desarrollar esos frutos del Espíritu y dejar a un lado las obras de la carne. Las obras de la carne son ira, contienda, disensiones, amarguras, etcétera. Pero los frutos del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y el cristianismo es eso, una superación, santificación es eso, ir cada día mejorando. Venimos del mundo con un carácter fuerte, violento, pero tenemos que permitir pasar por el fuego, y el Señor nos pasa por el fuego de las pruebas, por el fuego del Espíritu Santo, por la palabra de Dios, que también es fuego, para ir moldeando nuestra vida, para que nosotros podamos crecer. Nosotros tenemos que crecer espiritualmente, ese es el llamado de Dios. Crecer y dar frutos del Espíritu. Eso es lo que enseña la Biblia. O sea, cada día tratar de ser mejor cristiano y con las enseñanzas que nos da la Biblia que hemos hablado, nos ayudan a poder hacer eso. Hay un punto importante y es que nosotros, estas personas que son difíciles, nosotros tenemos que amarlas, dice la Biblia, hemos hablado de eso. Hay que perdonarlas y hay que perdonarlas como Dios nos perdona a nosotros. Si no perdonamos a la gente, Dios no nos va a perdonar. Pero sobre todas las cosas, yo quiero decirle que cuando nosotros vivamos, como dice la Biblia, en cuanto depende de vosotros de tener paz con todo el mundo, el beneficio mayor es para nosotros. Porque si nosotros guardamos rencor, hay un verso en la Biblia que dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. O sea, eso quiere decir, no se ponga el sol sobre nuestro enojo, es que obviamente dice ahí, airaos, pero no pequéis. No, nos molesta que nos golpeen, es verdad, que nos aplasten. Eso, somos humanos, tenemos sentimientos y nos sentimos mal. Pero el reto es no permitir que eso llegue a nuestro corazón y guardemos rencor. Entonces ahí dice la Biblia, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Airaos, no pequéis, te puedes sentir mal, pero que no se ponga el sol, quiere decir que antes cuando se ponía el sol, o sea, cuando venía la noche, ahí era que se ponía el sol. Entonces, nuestro sentir de angustia, de que nos sentimos mal, debe durar hasta la noche. Imagínate, no puede pasar un día con 24 horas con eso en nuestro corazón. No podemos vivir así. Tenemos que pedir al Señor que nos ayude para que nosotros podamos sanar el corazón, porque si tú guardas rencor con alguien, si tú estás enojado con alguien y pasa un día, 2 días, 3 días, hay gente que llevan semanas, meses, años, yo no sé, el daño te lo haces a ti mismo, porque hay una naturaleza noble en nosotros que nosotros mismos la estamos haciendo daño y el enemigo se aprovecha de eso. Por eso dice ahora, no des lugar al diablo, porque entonces el diablo pone raíz de amargura en tu vida y pone odio en tu corazón. Y el problema es que si tú vives así, tú no vas al cielo. La Biblia lo dice, ¿ok? El que se enoja con su hermano es homicida. Y Jesús dijo, y ningún homicida puede entrar al reino de los cielos. Usted me dirá, oh, pero me ofendió. Ok, pero nosotros ofendimos más a Cristo y Cristo nos perdonó. Por amor a Jesús, yo perdono a las personas que me han ofendido. Y no puedo
continuar viviendo con ese rencor días, ni siquiera un día, dice la Biblia. Días, semanas, meses, años. No, yo no puedo vivir así porque eso no es el cristianismo. Yo no estoy representando a Dios en eso. No estoy dando testimonio del Señor y me estoy haciendo daño yo. Entonces no tenemos que sanar, ir a la presencia de Dios, orar, humillarnos, pedir perdón al Señor, tener un tiempo de reflexión para entonces sanarnos. Eso es lo que yo digo, que cuando me pasan estas situaciones que me siento mal, yo mejor callo. No expreso una cara seria ni conflictos, trato de sonreír, aunque por dentro estoy luchando, combatiendo, ir a la presencia de Dios para que Dios me sane, porque yo no puedo continuar con esa actitud. Entonces tengo que sanarme, porque yo quiero ir al cielo. El Señor puede venir en cualquier momento. Yo no quiero que me quedarme aquí en la tierra. Ahí la Biblia dice, no contristéis al Espíritu de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y lo dice ahí mismo, donde dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, si viene el Señor y tú estás enojado con alguien o estás molesto, ¿ok? Y expresas esa cara seria, cara de preso, eso no le agrada a Dios y te estás haciendo daño tú mismo. Entonces hay que a perdonar y hay que sanar eso para beneficio nuestro, sobre todo para irnos con el Señor y para vivir una vida en triunfo, feliz. La vida hay que vivirla feliz. Uno no puede vivir esa vida siempre cargando con esas cargas, valga la redundancia, de esos conflictos internos. No se puede vivir una vida cristiana así. La vida cristiana hay que vivirla en felicidad. La Biblia dice que es menester que por muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, pero dice, a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo. Está siempre gozoso. Dice más, dice, vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres. Ese es el punto. Nosotros no podemos expresar amargura, odio, resentimientos, cara de preso, serio. No, dice, nuestra gentileza sea conocida por todos los hombres. Gentileza es esa actitud positiva, sonreír, expresar el amor de Cristo. Ese es el propósito de Dios. Ese es lo que Dios desea que nosotros hagamos. Y me dirás, eso es difícil. Está bien que sea difícil. Como dije, yo he bregado con eso, estoy bregando con eso. A veces me siento muy mal. Pero se puede, porque Dios nos va a ayudar. Entonces, vamos a ver algunos casos de la Biblia que estos hombres eran como nosotros. Tienen las mismas luchas y batallas que nosotros, pero están aquí en la Biblia expresados para enseñarnos a nosotros cómo ellos actuaron. Y quiero comenzar con el relato de José y sus hermanos. Ok, están en la Biblia, están en Génesis, en el capítulo 45. Específicamente versículo 5 al 8, voy a citar esa escritura, y Génesis 50, 15, 21. Pero voy a hacer un trasfondo para las personas que no conocen bien lo que pasó. Ok, José era un joven cristiano que amaba al Señor y Dios le dio una revelación de que todos sus familiares iban a postrar delante de él. Esto no le cayó bien a los hermanos y empezaron a envidiarlo por esa razón. Hasta el papá le dijo, pero ¿cómo tú vas a decir que va a estar sobre todos nosotros? Nadie entendía eso, pero era un llamado de Dios que iba a hacer con él en el futuro. Así que los hermanos, por la envidia, trataron de matarlo, ¿ok? Trataron de matarlo. Dios lo libró porque tenía un propósito con él y no lograron matarlo. Lo vendieron como esclavo para Egipto, ¿ok? Pero esos fueron sus propios hermanos, imagínate, su propia familia. La Biblia dice que los enemigos del hombre son de su propia casa en muchas ocasiones. Y eso pasó con José. Ok, sus hermanos lo vendieron allí, Dios lo bendijo, no puedo dar el relato completo, pero estuvo allí en casa del jefe de la guardia, allá le levantaron una calumnia, fue preso. Prácticamente toda su vida fue tribulación, angustia. Pero dice la Biblia que Dios estaba con José, porque donde quiera que él iba, actuaba correctamente y Dios le dio gracia donde quiera que iba, ¿ok? El general lo puso líder en su casa, hasta en la cárcel lo pusieron líder, porque era Dios en un proceso. Dios estaba bregando con su personalidad y eso es lo que pasa contigo y conmigo.
A veces nosotros nos molestamos porque nos pasan situaciones difíciles. Mira, esto es un proceso. Quizás Dios no está bregando con las otras personas, está bregando contigo para moldearte, porque tiene cosas grandes para ti y quiere moldear tu personalidad desde ahora. Entonces no te molestes con las situaciones. Todo tiene un propósito en la vida y eso era lo que pasaba con José. Ok, cuando estaba en la cárcel, allí llegó el panadero, el copero, tuvieron un sueño. Josué le dio la revelación, al panadero lo iban a matar, al copero lo iban a restituir. Y él le dijo, cuando estés en la presencia del rey, aboga por mí, hazme ese favor. Pasaron 2 años y se le olvidó a ese hombre, pero el faraón tuvo un sueño de las 7 vacas gordas y 7 flacas que todos conocemos, y lo traen a palacio y pasa de ser preso de toda esa tribulación a ser segundo en el reino. O sea, Dios lo pasó por todo ese proceso de amargura, de ingratitud, de calumnia, de estar preso. Todo eso fue un proceso en lo que Dios iba perfeccionando su personalidad. Cuando Dios vio que estaba ya listo, entonces lo pone donde Él lo quiere poner. Y se cumplió los sueños que él tuvo. Ok, vino hambre, primero abundancia, Él recogió, lo pusieron para administrar, Él recogió en graneros el trigo, luego vinieron los años de hambre. Los hermanos que vivían en otro lugar y su padre empezaron a sentir el hambre y su papá mandó a sus hermanos para que fueran en Egipto porque estaban diciendo en Egipto hay trigo. Ahí estaba José. Y cuando los hermanos vinieron a Egipto, entonces José los vio. Ellos no conocían a José porque ellos creían que José se había muerto, pero José sí los conocía. Lo reconoció. Y mira lo que dice la escritura en el Génesis 42. En el versículo desde el número 6 dice, y José era señor de la tierra, quien vendía a todo el pueblo de la tierra, y llegaron sus hermanos, los hermanos de José, y se inclinaron al rostro en tierra ante José. Se cumplió los sueños de José. Okay. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía. Y les habló ásperamente y les dijo, ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron, de la tierra de Canaán para comprar alimentos. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no lo conocieron. Y me encanta el verso 9, me encanta este verso. Dice, entonces se acordó José de los sueñños que había tenido acerca de ellos. Y les dijo, no, ustedes son espías. Para ver la tierra han venido. Aquí es extraordinaria la palabra. Me encanta la palabra de Dios. Porque es una fuente de enseñanza. Aquí está el problema. Ok, José ve a los hermanos. Y en vez de decir, muchachos, aquí estoy. Se cumplieron los sueños. Yo soy el dueño el segundo en mando. José tenía que pelear contra su lucha eterna, contra todo eso que le había pasado, porque era humano, como nos pasa a nosotros cuando nos aplastan, cuando nos golpean. Y José estaba brigando con esa situación y les habló ásperamente. No los dijo, muchachos, aquí estoy, soy José, tranquilo, aquí van a estar bien. No, estaba luchando, esa lucha eterna que tú y yo tenemos muchas veces. ¿Ok? Pero lo más importante es que José empezó a esa lucha, pero dice la Biblia que José se acordó de sus sueños. Y ese es el punto que quiero mostrar primeramente. José se acordó de sus sueños. No se acordó de todo lo mal que le hicieron, aunque quizás al principio se sintió mal. Pero no empezó a maquinar estos bandidos, lo que me hicieron. Ahora tengo yo aquí el poder, ahora me voy a vengar. No, nada de eso. En un momento dado se sintió mal, sí, como yo digo, cuando a mí me aplastan, guardo silencio, porque no puedo explotar, porque si exploto, entonces se daña todo. Y José se acordó de los sueños y se acordó de eso porque él entendió que todo era un propósito de Dios. Y ese es el punto que quiero mencionar. Más adelante, como dije, en Génesis capítulo 50, murió el papá de ellos. Ellos fueron a Egipto. No puedo dar todos los relatos que pasó.
después se identificó con sus hermanos, lloró, los recibió, etc. Pero cuando se murió el papá, los hermanos vinieron a José. Y mira lo que dice el verso 15 en adelante. Dice, viendo los hermanos que José, que su papá era muerto, dijeron, quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Ellos se dieron cuenta de que hicieron mal. Y enviaron a decir a José, nuestro padre mandó antes que muriera diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque te trataron muy mal. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y dice la Biblia, y José lloró mientras lo escuchaba, porque ya José había sanado. Y él veía en los hermanos esa preocupación, porque los hermanos todavía estaban con ese problema. Pero José en ese punto ya había sanado, que es el punto que quiero traer. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José, no tengáis temor. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener la vida y a mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Me gusta eso. Este es el ejemplo de lo que hemos estado hablando. Todo lo que le pasó a José es lo que nos pasa a nosotros, pero José sanó porque se acordó de los sueños, se acordó de que era a propósito de Dios, de que Dios trató con él. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. No podemos guardar rencor, no puedes vivir la vida con rencor. Si alguien te ha hecho mal, tú no puedes continuar la vida así, con alejamiento, con cara seria, con dando distancia o actuando imprudentemente. Hay que sanar. Y hay que pedirle a Dios que nos sane para que podamos vivir en esa plenitud de lo que Dios quiere con nosotros. Hay otra escritura que me llama la atención, que fue lo que pasó con Pablo y Bernabé. Dios los llamó para que estuvieran juntos en el ministerio. El Espíritu Santo fue el que los llamó para eso. Y ellos fueron a evangelizar juntos y fundaron muchas iglesias porque Dios los había mandado. En su segundo viaje, después que llegaron, Pablo dijo, quiero volver a ver los hermanos. Entonces le pidió a Bernabé que lo acompañara. Y Bernabé, que inicialmente habían llevado a un ayudante, Juan Marcos, que se había retirado, no quiso, quería que Pablo también viniera que Juan viniera con ellos. Y Pablo dijo, no, él se fue, no nos apoyó hasta el final, así que no voy a permitir que vaya con nosotros. Miren esto, Pablo era un siervo de Dios y Bernabé también. Eran siervos de Dios, la Biblia da testimonio de eso, pero tenían esa batalla también. Esa lucha que tenemos todos nosotros, aunque seamos creyentes, tenemos esa batalla. Y Pablo se enojó y hubo tan altercado que se dividieron. Si Dios los había unido, ellos se dividieron. Y Pablo cogió a Timoteo y se fue por un lado y Bernabé se fue por otro con Juan. Fíjate esto, lo mismo que estamos hablando. La Biblia habla de situaciones que tuvieron ellos donde se molestaban, donde tenían esos problemas. Pero lo más interesante fue esto. Pablo siguió su ministerio, Bernabé también. Al final de la vida de Pablo, y voy a ir ahora a segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 11. Al final de la vida de Pablo, mira lo que le pasó. A Pablo, después que estaba al final, lo abandonaron, se fueron de al lado de él, gente que estuvieron con él, que lo ayudaron, lo abandonaron y se quedó solo. Y mira lo que dice, esta escritura, muy interesante. Como dije, 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 11. Pablo escribe a Timoteo y le dice, todo el mundo me ha abandonado, dice, solo Lucas está conmigo.
toma a Marcos, a ese que él dijo que no fuera con él, y tráele conmigo porque me es útil para el ministerio. Ahora, como estaba solo, dijo, mira, tráeme a Marcos porque lo necesito para acá. O sea, ya Pablo sanó ese conflicto que tenía, ese problema, lo sanó a su tiempo. Y entonces le pidió a Timoteo, mira, yo no voy a guardar más rencor, tráeme ese muchacho para acá porque lo necesito que me ayude. Y tuvo que llegar a ese punto que estaba solo, que solamente estaba Lucas con él para que reflexionara. A veces hay situaciones que nos hacen estar solos para que Dios ahí ministra nuestra vida. No podemos vivir así, no podemos estar así, tenemos que vivir en comunidad. Y tenemos que compartir con los demás. Así que hay que sacar de preso, echarla a un lado, ese rencor hay que echarlo a un lado, esa actitud hay que echarla a un lado. Tenemos que cambiar por amor al Señor, pedir al Señor que nos sane, porque hasta que no completemos eso, Dios no nos va a llevar a otro nivel. Y Dios quiere que llevemos de nivel en nivel a crecer, como pasó con José. Hasta que no sanó, Dios no lo llevó al trono. Entonces necesitamos sanar para pasar a otro nivel. Nosotros tenemos que ser como águilas. La Biblia lo dice, nosotros somos águilas. Las águilas se remontan a las alturas. Tenemos que remontarnos a las alturas, a la vida espiritual. Y quiero tocar además el caso que pasó con Filemón y Onésimo. ¿Ok? Está en la carta de Filemón, es un solo capítulo, el capítulo 1. Y aquí hay un caso interesante. Onésimo era esclavo de Filemón. En aquella época habían esclavos y aún estaba empezando el cristianismo y habían cristianos que tenían posesiones y tenían dinero y también tenían esclavos. Cuando se convirtieron, pues siguieron los esclavos con ellos. Algunos esclavos pues se adaptaban a vivir con ellos y todavía existía eso. Parece que Onésimo le hizo un problema a Filemón y tuvo que huir de la casa de Filemón. Filemón era cristiano, conocía a Pablo, y Onésimo se fue de allí. Él parece que no era cristiano cuando estaba con Filemón, pero tuvieron un problema y se enojaron, rompieron las relaciones. Y aunque no establece la Biblia todos los detalles, pero uno se lo imagina entre líneas por lo que Pablo dice. Parece que si Filemón dijo, yo no quiero saber de aquí que no vuelva más, ¿ok? Y entonces Pablo recibe a Onésimo y Onésimo se convierte con Pablo. Recibe la palabra de Dios y se convierte con Pablo. Y Pablo ahora le escribe esta carta a Filemón y le habla de Onésimo, intercede por él. Le dice, mira, quiero hablarte de Onésimo. Es verdad que tuviste problemas con él, es verdad que él te dejó, pero yo quiero pedirte que lo perdones y que lo aceptes, porque ahora él es creyente, está arrepentido, así que recíbelo como a mí mismo. Qué lindo. O sea, Pablo intercediendo por este muchacho que a lo mejor no se atrevía a ir directamente donde Filemón porque era su dueño anterior, pero a través de Pablo hizo una reconciliación. Eso es lo que necesitamos nosotros. La Biblia dice, si tu hermano peca contra ti, ve, reprende, estando él y tú juntos. Aparte, háblale y dice, mira, me sentí ofendido, perdóname. Y sanen esa herida, pero no guarden esos rencores porque eso no agrada a Dios. Este es el evangelio. El evangelio es amar a todas las personas. La Biblia dice, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, alma, mente y fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo, como tú te amas. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvieres amor los unos con los otros, dice la Biblia. Así que recibe esta palabra del Señor. Si todavía estás bregando con su personalidad, ok, es normal, hay unas luchas, aquí lo hemos expresado. La Biblia lo enseña y hay otras más, pero no tenemos el tiempo para entrar en todas ellas. Ok, silencio, vete a la presencia de Dios, sánate y luego quita eso de tu corazón y vuelve a proyectar ese rostro resplandeciente que refleje el amor de Cristo. Pide perdón si hay que hacerlo, reconcíliate con tu hermano, con quien sea, y vive la vida en plenitud, porque esa gente son las que Dios está buscando en este tiempo. Y ese eres tú. Espero que esta palabra sea de bendición a tu vida.
Que Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz.